Damos inicio a la clase número 3. Hoy día vamos a ver el concepto de ingreso mínimo y la hora extraordinaria. Para muchas empresas, el ingreso mínimo es súper simple. Voy al ingreso mínimo que está por ley y eso es, en este caso, para este año, 320.500 y eso lo colocamos como sueldo base. En lo general, ¿ya? Todas las empresas lo hacen de esa manera, o la mayoría de las empresas. En este caso vamos a ver algunas diferencias con lo que se hace, con lo que podría llegar a hacer, ¿ya? Y después de eso vamos a pasar al cálculo de hora extra. No creo, ¿ya? Porque me ha pasado con otros cursos, no creo que alcancemos a terminar los cálculos de hora extra hoy día, porque el cálculo de hora extra para jornada bisemanal y para jornada excepcional no es un cálculo simple. Entonces, hoy día lo más probable es que alcancemos a ver solamente el cálculo de horas extraordinarias para jornada normal. Vamos a crear la tabla de jornada extraordinaria y después de eso vamos a parar el curso y en la siguiente clase vamos a partir con la hora extraordinaria para jornada bisemanal y jornada excepcional. ¿Ya? Vamos entonces con la primera parte que es ingreso mínimo. El artículo 42, como ya hemos visto el 41, en el 42 también establecemos qué conceptos son remuneraciones, eh, y es súper importante tener claro y que vayan adquiriendo este conocimiento que lo hemos venido viendo desde la primera clase, que es remuneración por un lado, sueldo por otro, ¿ya? De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 8 del decreto ley 670 del 74, para complementar el ingreso mínimo no se consideran los pagos por hora extraordinaria, la asignación familiar legal, la movilización, en definitiva, no se consideran ni la hora extraordinaria, ni la gratificación, ni ningún concepto que esté en el artículo 41, número 2. ¿Se acuerdan? Desgaste de herramientas, movilización, colación, etcétera, etcétera. Eh, esto que este decreto ley 670 de 1974, hace un tiempo atrás se mal utilizaba porque al final, y estoy hablando de hace 3 años atrás, un poquito más tal vez 4 años, porque las personas, porque las empresas no pagaban el ingreso mínimo como sueldo base, sino que distribuían ese ingreso mínimo en distintos conceptos y completaban ese mínimo. Eso después cambió y ahora para complementar el sueldo mínimo debemos considerar solamente aquellos conceptos que son sueldo y sería, ¿ya? Pero eso va a depender también del tipo de jornada que tenga el trabajador. Vamos a ver. La obligación de pagar un sueldo base equivalente a un ingreso mínimo mensual solo opera respecto de las relaciones laborales en que existe cumplimiento de jornada. ¿A qué me refiero? A que si ustedes como trabajadores tienen que firmar libros de asistencia, porque tienen 45 horas semanales, 42 horas semanales, pero tienen que firmar libros de asistencia, su empresa está obligada, dentro de los conceptos de sueldo, solo sueldo, acuérdense que tiene que ser un estipendio fijo, pagado en dinero, por periodos iguales, etcétera, etcétera. Esos conceptos de sueldo, la suma de ellos no puede ser inferior al mínimo, ¿ya? Eso es para un trabajador con jornada de trabajo. Sin embargo, para aquellos trabajadores que están acogidos al artículo 22, número 2 del Código del Trabajo, que son los que están exceptuados de firmar el libro de asistencia, o sea que no tienen jornada de trabajo, para impetrar el sueldo mínimo, en el caso de ellos vamos a considerar todas las remuneraciones, con excepción de la hora extraordinaria y de la gratificación legal. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, si yo tengo jornada, debo considerar todos los conceptos que son sueldo. Si yo no tengo jornada, yo debo considerar todos los conceptos que son remuneración, con excepción de la hora extraordinaria y la gratificación legal. Eso quiere decir que un trabajador con un horario fijo establecido va a impetrar el sueldo mínimo considerando los conceptos de sueldo mensual o sueldo base, como lo quieran llamar, y otros conceptos que también están dentro de la categoría sueldo. Acuérdense que la categoría sueldo es estipendio fijo, pagado en dinero, por periodos iguales, que está sujeto al contrato de trabajo. Es
Por eso es importante, y por eso era súper importante que al principio entendiéramos cuál era la diferencia entre sueldo y remuneración, porque aquí ya nos empezamos a dar cuenta que para algunos casos vamos a utilizar el concepto sueldo y para otros casos vamos a utilizar el concepto remuneración. ¿Ya? Vamos a ver cómo se calcula el sueldo mínimo para un trabajador con jornada inferior a las 45 horas semanales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo menos de 45 horas semanales, el sueldo mínimo que me tienen que pagar es proporcional a la cantidad de horas que está estipulada en el contrato de trabajo. ¿Ya? En este caso, para poder llegar al cálculo, es similar al cálculo de hora extra, con la diferencia que el cálculo de hora extra se hace por semana y aquí este cálculo lo vamos a hacer por mes. El cálculo es ingreso mínimo por 28 que son 4 semanas de 7 días, dividido en 30, porque las remuneraciones se calculan por 30 días, dividido en 180. Los 180 son 45 horas semanales por 4 semanas. Y eso nos va a dar el valor hora para después tomar ese valor hora, multiplicarlo por la cantidad de horas mensuales y obtener el sueldo mínimo de ese trabajador. ¿Ya? Acá está el cálculo, ese mismo cálculo, con esa misma fórmula, pero ya en montos. Hoy día el sueldo mínimo son 320.500, lo multiplicamos por 28, ese resultado después lo dividimos por 30, ese resultado después lo dividimos por 180, y eso me da igual a 1.661 o 62, si es que redondeamos el valor, por hora trabajada. Ese es el valor hora mínimo, ¿ya? Y eso, si lo multiplicamos por la cantidad de horas de trabajo mensual, nos va a dar el sueldo mínimo proporcional, ¿ya? Eso quiere decir que yo tengo asegurado el sueldo mínimo en base a mi concepto de sueldos, a los conceptos que en mi liquidación sean sueldo, siempre y cuando yo trabaje 45 horas semanales. Si yo trabajo menos de 45 horas semanales, ese sueldo mínimo podrá ser proporcional a las horas de trabajo que diga mi contrato. Este mismo cálculo se podría llevar a cabo para una persona sin jornada. Se lo hago como pregunta. Este mismo cálculo yo lo podría llevar a cabo para una persona que no tiene jornada de trabajo. No, no podría llevarlo a cabo, porque una persona que no tiene jornada de trabajo, no tenemos cómo dividirlo por 180. O sea, si no tiene horario, si no tiene jornada de trabajo, él no trabaja 45 horas semanales. No sabemos cuántas horas semanales él trabaja. Por ende, no podemos determinar cuántas horas mensuales ese trabajador trabaja, valga la redundancia. Por ende, el sueldo mínimo de este trabajador solamente va a estar supeditado a sacar el mínimo por las remuneraciones imponibles, y es el sueldo mínimo total. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Les quedan dudas para que pasemos a ver los ejemplos? Perfecto. Solamente me escriben si tienen dudas. Si no tienen dudas, pueden dejarlo en blanco, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo que tenemos para este caso. Vamos a hacer el ejercicio del ingreso mínimo mensual para un trabajador con jornada. Y aquí yo tengo algunos conceptos. Vamos a colocar el negrito acá y vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos. El sueldo base es un concepto que es fijo, se paga mensualmente, se paga en dinero, y adicionalmente está estipulado en el contrato de trabajo. Por lo tanto, el sueldo base podríamos decir que es remuneración y sueldo. ¿Perfecto? Asignación de título profesional fijo mensual. Ya el apellido nos está diciendo que es fijo y es mensual. La asignación de título profesional se utiliza mayormente en las instituciones públicas. Por ejemplo, los profesores, dentro de una ley, a ver, para que ustedes entiendan, en el área pública, el sueldo que ganan los profesionales es súper bajo.
pero ese sueldo se va complementando a través de leyes. Cada ley le va otorgando un monto adicional a ese sueldo. Entonces, ¿qué ocurre? En el área pública, ustedes van a encontrar con un decreto, por ejemplo, del Ministerio de Educación, en que otorga una bonificación a los profesores que tengan título para hacer clase en enseñanza básica, o tengan un postítulo. Entonces, dependiendo qué tipo de título o postítulo tengan, la asignación de título va a variar, ¿ya? Y a todos los profesores se les paga lo mismo. Entonces, en este caso, tomando en consideración ese concepto, esta asignación de título también está en el material de la clase pasada. Ya, si quieren lo revisan, lo leen. Para este caso, este concepto, al igual que el sueldo base, va a ser remuneración y va a ser sueldo. ¿Por qué? Porque es fijo mensual y porque va en complemento al sueldo base. ¿Ya? Las comisiones. Las comisiones por sí mismas son remuneraciones. Por lo tanto, vamos a definir que esto es remuneración. Pero no es sueldo. ¿Por qué no es sueldo? Porque no es fijo, porque va variando mes a mes. ¿Perfecto? Entonces, no podríamos considerarlo dentro del sueldo porque el sueldo tiene que ser un factor fijo. La hora extra son remuneración y es sobresueldo. ¿Por qué sobresueldo? Porque es un monto que se paga por tener sobre trabajo. ¿Ya? Es súper simple. La gratificación es remuneración y gratificación. ¿Por qué gratificación? ¿Por qué la gratificación es gratificación? Porque es un beneficio que la ley dice que su nombre es gratificación y lo deja apartado del concepto de sueldo al momento de definirlo como gratificación. Es un beneficio que da remuneración y su nombre es gratificación. ¿Ya? La asignación familiar no es remuneración. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 41, número 2, al igual que el desgaste de herramientas. ¿Ya? No es remuneración porque el artículo 41, número 2, lo deja fuera de ese concepto. Entonces, para un trabajador con un ingreso mínimo mensual con jornada de trabajo, yo aquí debería considerar el sueldo base, sí. ¿Debería considerar la asignación de título profesional? Sí. ¿Debería considerar las comisiones? No. Las horas extra, no, porque la ley derechamente las deja fuera, y al igual que la gratificación, y la asignación familiar y el desgaste de herramientas por, el, por no ser remuneración, tampoco pueden ser sueldo, no quedan, no se consideran para este cálculo. Por lo tanto, yo debo llegar a 320.500 acá, vamos a hacer la diferencia, ¿cierto? Considerando solamente la suma del sueldo base más la asignación de título profesional. Entonces, yo podría definir que para este trabajador con jornada de trabajo, su sueldo base va a ser de 150 y la asignación de título profesional va a ser de 200. Por lo tanto, su ingreso mínimo o el ingreso mínimo de este trabajador son 350, la ley me obliga a pagar 320.500, yo estoy por sobre ese monto en 29.500 pesos. ¿Se entiende? Perfecto, Karina. Francisco, Jerry, ¿dudas? Valerie, Hay, perfecto. hay una consulta. Cuéntame, Francisco. Ya, ahí cuando hablamos de sueldo base y asignación de título, eh, yo sumo estos dos ítems, supuestamente ahí voy a calcular yo el tema de la hora extra, ¿cierto? También, Con estos ítems, ¿cierto? sí, Ya, también. pero, ya, pero ese es para el caso público, pero en el caso de una empresa particular, eso igual es como que estaría como fuera de norma, porque en cierta parte su sueldo base es menor al que está impuesto, o sea, estáis tomando un bono en cierta parte como parte de tu sueldo
O sea, el bono lo tomé como la suma para hacer el sueldo mínimo. No, fíjate que no. Fíjate que hay empresas, por ejemplo, las clínicas, que son privadas, la clínica alemana, por ejemplo, que yo he visto las remuneraciones de la clínica alemana, y la clínica alemana trabaja con sueldos base de 200.000 pesos, y a los enfermeros, por ejemplo, le colocan una asignación de título, después le colocan una asignación de complejidad, le colocan una asignación de turno, ¿ya? Y entre todos esos conceptos, ellos deben impetrar por lo menos 320.500. Ahí por eso te digo que hay una confusión. Hoy día, la mayoría de las empresas no se calienta la cabeza y en el sueldo base lo coloca como sueldo mínimo, porque no tiene o no utiliza otros conceptos que sean sueldo. El único concepto que ellos utilizan dentro de una liquidación es el concepto sueldo base. Es el único concepto que se considera sueldo, ¿ya? Sin embargo, hay otras empresas más grandes que trabajan con otro tipo de compensaciones, porque esta asignación de título es un trabajo que hay detrás que se llama el trabajo de las compensaciones, ¿ya? Cuando tú trabajas con compensaciones dentro de una compañía, y estoy hablando de compañías grandes, 1.500, 2.000 trabajadores por lo menos, y que tienen sucursales o filiales en todo el país, no en todo el país, sino que en todo el mundo, ¿ya? Ellos trabajan en un sistema de compensaciones en donde van asignando dando asignaciones de título, dando asignaciones de complejidad y dando ese tipo de asignaciones, porque detrás hay un trabajo de compensaciones. Por ejemplo, vamos a determinar que en la empresa todos los asistentes contables que yo contrate van a tener un sueldo base mensual de 300.000 pesos. Pero si ese asistente contable salió titulado del colegio, ¿ya? Y tiene su título del colegio, yo le voy a dar una asignación de título de 40.000 pesos. Ahora, si él salió de un centro de formación técnica o de un instituto profesional, esa asignación de título va a ser el doble, va a ser 80.000 pesos. Si él, adicionalmente a esa asignación de título, tiene un postítulo, yo le doy adicional una asignación de postítulo. Entonces va a tener el sueldo, va a tener la asignación de título, va a tener la asignación de postítulo. Pero resulta que hay otro asistente contable que tiene título no de contador, sino que tiene título de auditor. Y al ser auditor, él va a tener una asignación de títulos ya no de 80 ni de 40, sino que de 120. Y hay otro auditor que tiene su sueldo base, su asignación de título de 120, pero adicionalmente, como él tiene un posgrado, le dan la asignación de posgrado y esa asignación de posgrado pueden ser 50.000 pesos más. La suma de esos conceptos no puede ser el mínimo, ¿ya? Esto de que dicen que el sueldo base no puede ser el mínimo, o sea, no puede ser menor que el mínimo, sí puede ser menor que el mínimo, pero hay que sumar los conceptos solamente que sean sueldos. Por eso, cuando tú te encuentras con una liquidación y en esa liquidación solamente el sueldo base es el concepto que es fijo, mensual, pagado en dinero y que tiene que ver con el contrato de trabajo, solo en ese caso el sueldo base debe ser 320.500. ¿Ya? Ojo con eso, no se confundan. ¿Ya? Para impetrar el sueldo mínimo solamente debo considerar los conceptos que son sueldo, no los conceptos que son remuneración. Para el caso de un trabajador con jornada de trabajo. ¿Ya? Si quieres, te puedo mandar, voy a buscar y voy a mandar jurisprudencia y puedo mandar dictámenes de la Dirección del Trabajo donde dicen esto mismo que te estoy diciendo yo a ti. ¿Ya? Así que no se preocupen porque eso yo material tengo que buscarlo para poder mandárselo. ¿Ya? Pero de que hay material, hay. ¿Todos entendieron? No, fíjate que los bonos de responsabilidad o asistencia, bueno, va a depender del bono de responsabilidad. Porque si el bono de responsabilidad se paga todos los meses y es el mismo monto, sí, podría considerarse. Pero los bonos de asistencia tienen un carácter un poco más, ¿cómo decirlo? Eh, Más compensatorio y muchas veces no se considera sueldo. ¿Ya? El bono de asistencia, como tiene algunas variabilidades, no se considera sueldo. ¿Ya? Hay que ver ahí
si podemos o no considerar estos conceptos como sueldo. Recuerden que el nombre del concepto no es lo más importante, sino que cómo nosotros lo definimos, porque puede ser un bono de responsabilidad que va a depender la cantidad de trabajo que tenga el trabajador mes a mes, ¿ya? Entonces puede ser que el trabajador fue responsable con las entregas, pero un mes entregó 8 y al mes siguiente entregó 15. Por lo tanto, el mes que entregó 8 le pagan menos que el mes que entregó 15. Pero el bono se llama bono de responsabilidad. Pero en ese caso se vuelve un bono variable. Y al ser variable, no es sueldo. Ahora, si el bono de responsabilidad se da porque la persona tiene un cargo importante, y ese monto se va a respetar de ahí en adelante siempre, ese bono de responsabilidad pasaría a ser sueldo. Y si pasa a ser sueldo, se considera para impetrar el sueldo mínimo. ¿Más preguntas? Ya, chiquillos, vamos ahora con el otro ejemplo. Francisco, ¿no te quedó claro? ¿O no quedó claro? Ah, ya, perfecto. Vamos entonces al trabajador con jornada. O sea, sin jornada, sorry, sin jornada. Trabajador sin jornada. Vamos para el trabajador con jornada y sin jornada, siendo los mismos conceptos, los vamos a definir de la misma manera. Espérenme un poco que aquí, ahí sí. Supongamos que tenemos un trabajador que trabaja en terreno, ¿ya? Y es vendedor. Este trabajador, vamos a colocarle aquí el apellido, esto es variable. Este trabajador no tiene horario, pero él trabaja en terreno. Y él trabaja en terreno y él vende todos los días. Este trabajador, los mismos conceptos que vimos en el ejemplo anterior, pero vamos a agregar dos. Como dijimos que era vendedor y trabaja en terreno, le va a corresponder semana corrida y la semana corrida es variable, porque depende de las comisiones, ¿cierto? Esta clase igual vamos, o sea, la clase que sigue vamos a ver semana corrida y ahí va a quedar un poco más claro. Y aquí le vamos a agregar un ítem que yo le llamo asignación ingreso mínimo, lo he utilizado en algunas empresas con ese concepto. Ahora veamos, ¿qué debemos considerar en este caso? Con los mismos conceptos con dos adicionales, pero en este caso, para considerar el ingreso mínimo, para imputar el ingreso mínimo, debemos considerar todos los conceptos que son remuneración, a excepción de la hora extra y de la gratificación. Por lo tanto, este que es remuneración sí se considera, asignación de títulos se considera, comisiones se considera, semana corrida se considera, hora extra no. ¿Por qué no? Porque la ley lo deja fuera, la gratificación tampoco, la asignación familiar tampoco y el desgaste de herramientas tampoco. ¿Por qué estos dos no se consideran porque la ley los deja fuera y estos dos no se consideran porque no son remuneración según el artículo 41, número 2? Y aquí vamos a ver un caso súper especial. Sabemos que tenemos que tener por lo menos 320.500, ¿cierto? Vamos a ver cuánta es la diferencia de esos dos por ahora y vamos a sumar todos los que sí se consideran. Y vamos a dejar sumando esta asignación de ingresos. Supongamos que el sueldo base mensual de este trabajador van a ser 100.000 pesos y la asignación de título 20.000 pesos. Hasta ahí no tenemos mayor problema. Vamos en 200.500 pesos. ¿Qué pasa? Comisiones. Supongamos que a este trabajador le fue súper bien el primer mes con las comisiones y vendió 300.000 pesos y su semana corrida fue entonces de 20.000 pesos. Ahí no tenemos problemas, superamos el ingreso mínimo por 119.500 pesos. Pero, ¿qué pasa si a este trabajador le fue mal y vendió solamente la mitad, 150, y su semana corrida fue de 10.000? Nos falta, para llegar al ingreso mínimo, 40.500 pesos.
Y aquí es donde se ocupa esta asignación de ingreso mínimo, que lo utilizan las empresas para agregarle el monto que falta para que el trabajador llegue al ingreso mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la suma de todas estas remuneraciones, esto no puede ser menos de 320.500. Entonces, ellos deben tener un concepto compensatorio para llegar al monto. ¿Se entiende? Si usted en alguna oportunidad les toca trabajar en una empresa que trabaje con este esquema de remuneraciones, de hecho, es más, se pueden encontrar empresas con que la persona no tiene sueldo base, no tiene asignación de título, gana solamente comisiones, ¿ya? Entonces, entre las comisiones y la semana corrida, llegó a los 200.000, llegó a los 160.000 pesos, los 160.500 pesos que faltan, que salen, tienen que salir del bolsillo del empleador, van en una asignación de ingreso mínimo para llegar al monto mínimo que exige la ley. Pero en este caso se calcula sobre todo lo que es remuneración, a excepción de esto que tenemos acá, ¿ya? A excepción de la hora extra y la gratificación. Pero para un trabajador sin jornada, el sueldo mínimo debe ser considerado en la sumatoria de todas las remuneraciones. ¿Queda claro? Tengo un alumno que dice, se llama Kelvin. Yo imagino que ese es Anaís, ¿o no? Perfecto, perfecto. Dudas, chiquillos, pregunta, si quieren, no hay problema, Anaís, no te preocupes. Si quieren, habiliten el micrófono, me preguntan con la voz si es que no quieren escribir, pero eso sería. ¿Ya? Veo que no hay duda entonces. Este concepto igual lo vamos a ir reforzando en el transcurso de las clases. Recuerden que desde la clase 5 en adelante, si es que no se lo había comentado, se los comento ahora, desde la clase número 5 en adelante ya empezamos a ver liquidación de sueldo y de ahí no paramos de ver liquidación de sueldo y vamos a ver, yo creo que por lo menos unos 20 ejercicios distintos en donde vamos a utilizar estos conceptos, ¿ya? Así que si ahora no les quedó claro, lo vamos a aclarar en las siguientes clases también. Esta segunda parte es donde empezamos a ver la hora extraordinaria. Y aquí temas importantes que debemos tener claro al momento de pagar hora extra. Primero, que las horas extras solo sirven para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debería tener a trabajadores que hagan todos los días hora extra y lleven meses haciendo todos los días hora extraordinaria. ¿Ya? No se debería. Hay veces en que han multado a las empresas. La multa no ha sido tan grande, ¿ya? Porque las empresas han pagado esa hora extraordinaria. Pero, por ley, yo no debería tener a todos los trabajadores trabajando todos los días horas extraordinarias, ya que son para atender necesidades o situaciones temporales. ¿Qué podría ser una situación temporal? Por ejemplo, los encargados de remuneraciones cuando tienen que cerrar el mes o las personas de contabilidad cuando tienen que cerrar contablemente un periodo, se van a quedar hasta más tarde trabajando varios días. No sé, supongamos que son 5 días en la semana que van a tener que hacer hora extra. Esa es una necesidad temporal, porque no es todo el mes, son solamente esos 5 días, ¿ya? Pero yo me he encontrado con casos en empresas en que los trabajadores llevan un año haciendo hora extra todos los días, ¿ya? Y de repente más del máximo legal, porque el máximo legal hoy día son 2 horas, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, porque ¿qué es lo que se busca? Se buscan dos cosas al restringir la cantidad de horas extras que se hace en una empresa. Primero, se busca proteger la salud del trabajador que hace esa hora extra. Imagínense trabajando un año seguido todos los días 2 horas extra. Eso quiere decir que ese trabajador poco menos no tiene vida, ¿ya? Por ende, lo que busca la legislación laboral es proteger la integridad y la salud física de ese trabajador.
Y segundo, que si tengo una empresa donde se están haciendo todos los días, todos los trabajadores durante un año completo, hora extra, a esa empresa tal vez le convendría más contratar una persona adicional, ¿ya? No seguir pagando hora extra, sino que crear nuevos puestos de trabajo, ¿ya? Esos son los dos motivos por los cuales se restringen las horas extraordinarias. Por ende, deberían solamente hacerse hora extra cuando hay necesidades temporales de una empresa, ¿ya? Los pactos deben constar por escrito, ¿ya? ¿Por qué debe constar por escrito el pacto de hora extra? Porque el hacer hora extra es de mutuo acuerdo. Yo no puedo obligar como empleador, yo no puedo obligar a un trabajador a hacer la hora extra. Eso tiene que ser de mutuo acuerdo. Y para demostrar el mutuo acuerdo tiene que haber un documento firmado por ambas partes en donde uno solicita como empleador que hagan la hora extra y el trabajador acepta a ejecutar esa cantidad de hora extra. Ahora, estos pactos, creo que a Francisco y a Valerie se los comenté la clase pasada, estos pactos pueden ser firmados una vez todos los días, o sea, no sé, hoy día se queda Francisco a hacer hora extra, firmamos el pacto por hoy día y ya Francisco a las 2 horas extra y eso queda escriturado, listo, ningún problema. Al día siguiente le toca a Jaime, le hago el pacto a Jaime. Después le hago el pacto a Anaí, después a Baitiare, a Yeri, ¿ya? Entonces voy firmando pacto en la medida en que yo necesite que uno u otro trabajador vaya haciendo esta hora extra. Se puede firmar por semana. Lo mismo, sabéis que yo necesito que la próxima semana Jaime te quedes trabajando toda la semana hora extra, firmemos el pacto para que la próxima semana te quedes haciendo hora extra. Ah, no hay una restricción de días, de semanas. Sí hay un tope máximo en la cantidad de meses que puede durar un pacto, que son 3 meses. O sea, yo puedo negociar con cualquiera de ustedes que de aquí a 3 meses, dentro de estos 3 meses que vienen, ustedes van a hacer hora extra, ¿ya? Después de eso se puede renovar el pacto, pero el tiempo máximo que debe tener un pacto son 3 meses. Pero eso no quita que yo lo pueda firmar una vez al día, una vez cada 2 días, solo cuando sea necesario, una vez a la semana, cada 15 días, cada un mes, con un tope máximo de 3 meses, ¿ya? Y como les digo, el pacto por escrito lo que busca es dejar evidencia de que hubo un mutuo acuerdo para ejecutar esta hora, ¿ya? Por eso dice que no puede, o sea, puede tener una vigencia transitoria no superior a 3 meses, pudiendo renovarse en la medida en que persistan las necesidades o situaciones temporales en la empresa. Yo podría hacer pactos de hora extra cada 3 meses durante todo un año, y mientras yo pueda justificar que esa hora extra que se están ejecutando son por una situación especial, por una situación temporal de la empresa, no hay problema. Por ejemplo, después del terremoto que hubo el 27F, hubieron varias empresas que estuvieron un año haciendo hora extra para poder, no sé, ordenar su bodega de distribución, por ejemplo, a los trabajadores que veían la parte de construcción, los estuvieron trabajando, eh, poniendo los cimientos de nuevo, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber una justificación para que dure tanto una hora extra, ¿ya? Después, pueden realizarse siempre que no sean perjudiciales para la salud del trabajador, según sea la naturaleza de la faena, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un trabajador que trabaja en gran altura geográfica puede estar expuesto a esa gran altura geográfica 8 horas. Si su jornada es de 6 horas diarias, él trabaja solo 6 horas diarias, claro que podría hacer 2 extra. Pero si él ya está trabajando las 8 horas máximas, no debería hacer hora extra porque eso perjudicaría su salud. ¿Quiénes también se ven metidos en este tema? Aquellos radiólogos que están sacando radiografías dentro de un servicio de salud, ellos tienen una exposición en tiempo máxima a la radiación. Después de esa exposición ellos no deben seguir trabajando y deben tener un periodo prolongado de descanso para botar toda la radiación que tuvieron en el cuerpo, ¿ya? Yo conocí a trabajadores que certificaban estanques donde se almacenaba ácido sulfúrico para el proceso de extracción de cobre. Y estos estanques son puras placas que van soldadas, y esa soldadura es la que se certifica, la soldadura que va a tener el estanque. Entonces, venía un técnico, se subía al estanque y empezaba con una máquina a revisar que la soldadura estuviera bien hecha.
¿ya? A sacarle una radiografía, así, en simple, sacar una radiografía a esa soldadura. Y ese trabajador no podía trabajar más de 4 horas diarias porque era tal la exposición que él tenía a la radiación que si él hubiese estado 5 horas ya hubiese podido tener problemas de cáncer, podría haber tenido hijos con malformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la hora extra siempre se van a poder hacer mientras no sean perjudiciales para la salud del trabajador, ¿ya? También así los choferes de la locomoción colectiva, los choferes de camiones, ellos también tienen una cantidad de horas diarias máximas de conducción, cada cierto tiempo tienen que ir descansando, etcétera, etcétera, ¿ya? Y solo se pueden realizar hasta 2 horas extras diarias, ¿ya? Solo 2 horas extras diarias. Ahora, el límite diario son 2 horas, pero también hay un límite semanal y el límite semanal es de 12 horas. ¿Por qué 12 horas? Porque la ley da la posibilidad de distribuir la jornada hasta en 6 días, ¿ya? Como se puede distribuir la jornada hasta en 6 días, si ustedes consideran 2 horas extras diarias, en 6 días serían 12 horas, ¿ya? Esto aplica incluso para los trabajadores que trabajan solamente 5 días, ¿ya? No se confundan, o sea, yo puedo tener trabajadores que trabajan 5 días y el límite máximo en la semana van a seguir siendo 12 horas, ¿ya? Y el sexto día de trabajo, solo el sexto día de trabajo, eso quiere decir, yo tengo jornada de 5 días, el sexto día de trabajo, yo puedo hacer que el trabajador haga hasta 7 horas y media extra, ¿ya? Por ejemplo, una jornada de lunes a viernes, yo hago que el trabajador se presente el sábado a trabajar y ese sábado yo le puedo pedir a él que haga 7 horas y media extra. Siempre y cuando la suma de esa hora extra de ese día sábado, ¿ya? De ese día sábado, más la suma de las horas extras que se hizo en la semana o se hizo dentro de los otros 5 días, no supere las 12 horas, ¿ya? Sí, o sea, no, máximo 2 horas diarias. El sexto día tú podrías complementar hasta 7 horas y media. Por ejemplo, yo el día sábado hago que una persona trabaje 7 horas. Eso quiere decir que yo pude haber hecho que en la semana, cada día, trabajara 1 hora extra. Porque 1 hora extra diaria son 5 horas, más las 7, hago las 12. ¿Ya? No puedo, sí, por ejemplo, hacer 3, 6, 9, 12. En 4 días, 3 horas extras diarias no puedo, porque el máximo son 2. ¿Ya? Para la jornada bisemanal, eh, en las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud de los trabajadores, pueden pactarse horas extraordinarias de hasta un máximo de 2 horas por día, las que deben pagarse con el recargo del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en jornada bisemanal sí puedo pactar horas extra, ¿ya? Después vamos a ver los ejemplos y en los ejemplos lo vamos a dejar más claro. Bueno, acuérdense que probablemente lo de la jornada bisemanal no lo veamos hoy día, no lo alcancemos a ver hoy día, lo tengamos que ver la próxima semana, pero este concepto igual lo voy a dejar claro la próxima semana, así que no se preocupen por eso. Jornada excepcional. Debido a que la jornada excepcional se puede pactar hasta 12 horas diarias de trabajo y la legislación permite que un trabajador esté hasta un máximo de 12 horas a disposición del empleador o ejecutando su labor, si yo tengo ya pactado una jornada diaria de 12 horas, este trabajador quedaría imposibilitado de hacer hora extra, porque ya está en el máximo, ¿ya? Está en el máximo que él puede trabajar diariamente. Ahora bien, si estoy en jornada excepcional y la jornada diaria son 11 horas, yo podría hacer que ese trabajador trabaje 12 horas pagando 1 hora extra. Y si el trabajador trabaja 10 horas en jornada excepcional, 10 horas o menos, ahí yo ya podría pedirle a ese trabajador que haga las 2 horas extras diarias, ¿ya? Entonces, para la jornada excepcional va a haber condicionales. Si el trabajador ya tiene una jornada de 12 horas, no puede hacer hora extra. Si tiene una jornada de 11 horas, va a poder hacer 1 hora extra. Si tiene jornadas de 10 horas o menos, puede trabajar hasta 2 horas. ¿Ya? Eso es la jornada excepcional. ¿Les quedan dudas respecto a esto, chiquillos? Respecto a esto que hemos visto hasta ahora. Perfecto. Entonces, vamos a construir ahora los cuadros de cálculo hora extra. Sí, exactamente. Vimos parte el sábado, pero hoy día vamos a profundizar. ¿Se acuerdan que por eso vimos jornadas
el día sábado para después para poder profundizar esos conocimientos hoy día, porque este tema yo he visto que muchas empresas se equivocan. En muchas empresas en que yo he auditado temas de remuneraciones y tienen jornadas excepcionales, se equivocan en el cálculo de hora extra porque la están calculando con el factor que corresponde a una jornada normal de trabajo, no con el factor que aplica para una jornada excepcional. Entonces, por eso hago tanto hincapié y por eso me estoy dando tanto tiempo a este tema, ¿vale? Vamos a ver entonces los cálculos. Aquí ya empieza a ponerse un poco entretenida la cosa. Vamos a ver. Este es el cálculo, estos son cálculos para una jornada normal de trabajo. Vamos ahí. Tabla de factores para hora extra en jornada normal, ¿ya? En jornadas que pueden ser de 45 horas semanales o menos, ¿ya? Distribuidas en 5 o 6 días. Perfecto, esa es la jornada normal. Acuérdense que la bisemanal son 2 semanas de trabajo de corrido y la excepcional son las que se autoriza por la inspección del trabajo, que van a ser una X cantidad de días trabajados por una X cantidad de días descansados. Entonces vamos, mira, fórmula de sueldo mensual. Según la legislación, uno debe considerar los conceptos sueldo, aquí volvemos al concepto sueldo, consideramos los conceptos sueldo, los multiplicamos por 7 para llevarlo, ese concepto sueldo, para llevarlo a valor semana, lo dividimos por 30. ¿Por qué por 30? Porque son 30 días por los que se calculan las remuneraciones. Después lo vamos a dividir por la cantidad de horas de trabajo semanal, y eso nos va a dar el valor de una hora normal de trabajo, una hora normal de trabajo. Y lo multiplicamos por 1,5, por 1,5 para agregarle el 50% adicional, y ahí tendríamos el valor por cada hora extra. ¿Ya? Como nosotros vamos a trabajar en base a factores porque no conocemos o porque el sueldo puede ser distinto en distintos casos, vamos a obtener el factor de hora extra dependiendo la cantidad de horas semanales de trabajo de una persona común y corriente. ¿Ya? En ese caso, para poder sacar el factor, la fórmula es igual a la de arriba, con la diferencia que no vamos a considerar el sueldo. O sea, vamos a tomar 7, lo dividimos por 30, lo dividimos por las horas de trabajo semanal y eso lo vamos a multiplicar por 1,5. Vamos a verlo acá en el ejemplo. Yo dije que vamos a tomar 7, que son los días de la semana, lo vamos a dividir por 30. El resultado de eso lo vamos a dividir por la cantidad de horas de trabajo semanal. Por la cantidad de horas de trabajo semanal que yo las tengo anotadas acá al lado. ¿Ya? Y el resultado lo vamos a multiplicar por 1,5. Y ahí me da un factor de 0,0077777. Ya, ese 8 es porque no caben más 7 para el lado, deja el 8, pero el factor sería 7 periódico, 0,00777 periódico. Y aquí fíjense, 45 horas semanales, el sueldo mínimo es de 320.500, por lo tanto el valor de la hora extra con ese sueldo mínimo serían de 2.493 pesos. ¿Ya? Bajemos a 44 horas semanales, ahí el factor cambia a 0,0795454545454. El sueldo mínimo proporcional para 44 horas es de 292.486 y el valor de la hora extra me bajaría un pelito y sería de 2.327 pesos. Ahora, si yo copio esta fórmula hacia abajo y va calculando 43, 42, va disminuyendo la cantidad de horas semanales, aquí yo estoy colocando el sueldo mínimo para esa cantidad de horas semanales, y fíjense lo que pasa con la hora extra. La única hora extra distinta o que se paga un valor distinto es la hora extra con 45 horas semanales. Pero la hora extra para un sueldo mínimo proporcional a la cantidad de horas trabajadas va a ser el mismo desde las 44 horas hacia abajo. ¿Ya? 2.327 pesos. Y el factor va cambiando dependiendo de la cantidad de horas de trabajo semanal. ¿Se dan cuenta que basta con que una empresa no haga 45 horas semanales para que tenga que calcular con un factor distinto? O sea, una empresa que trabaja 8 horas diarias
a la semana hace 40 horas, ellos deberían utilizar el factor de 0,00875. Y en muchas de las auditorías que yo he hecho a remuneraciones, me encuentro que están calculando con ese factor de 45 horas semanales. El factor de 1,5, 1 es igual al 100% y el 0,5 es igual al 50%. Por lo tanto, yo sumo estos dos, me da 1,5 es igual a la suma de estos dos. ¿Por qué? Porque la hora extra se paga con un 50% de recargo. ¿Ya? Si yo llevo esos 150, le saco el signo de porcentaje y lo llevo a peso, mira, pum, y le doy decimales, fíjate cuánto me da, 1,5. ¿Cachai? Entonces, si yo tengo un 200% y eso lo llevo acá a pesos o a monto, me da 2. ¿Ya? Es por eso. Cuando necesitan saber, por ejemplo, a un 75%, yo le doy clic ahí para llevarlo a peso y le saco los decimales y me dice que es 0,75. ¿Ya? Por eso es, Francisco, el 1,5. Es para agregarle el 1 corresponde al 100 y el 0,5 corresponde al 50% adicional. Por eso es por 1,5. Entonces ahí tenemos los valores o los factores con los que yo debería multiplicar el concepto de sueldo. Recuerden, el concepto de sueldo debería multiplicarlo por uno de estos factores para obtener el valor de hora extra y eso va a depender de la cantidad de horas de trabajo semanal que tenga cada trabajador. ¿Ya? Ahora, hay empresas en que hay algunos trabajadores que están en 45 horas, otros en 40, los part-time generalmente están en 20 horas semanales, entonces depende de la cantidad de horas semanales que tenga el trabajador, es cuánto es el factor que yo voy a utilizar para calcular su hora extra. ¿Ya? Vamos ahora al sueldo semanal. La fórmula del sueldo semanal, según la legislación laboral, esto lo pueden encontrar en cualquier página, o sea, en cualquier parte de la página de la Inspección del Trabajo. El sueldo semanal, la fórmula para calcular hora extra del sueldo semanal es súper simple. Tomo el sueldo semanal y lo divido por la cantidad de horas de trabajo semanal. Y ese monto lo multiplico por 1,5. ¿Ya? Ahora, para llevarlo a factor y tener el factor, lo que yo voy a hacer, voy a tomar una semana, la voy a dividir por la cantidad de horas de trabajo semanal y lo voy a multiplicar por 1,5. Eso sería una semana dividido la cantidad de horas de trabajo semanal por 1,5. Entonces, para una persona que tiene sueldo semanal, ¿ya? Que el contrato, el sueldo aparece que se le pagará una vez a la semana, ¿ya? El factor por hora extra con 45 horas semanales es de 0,033333 periódico, ¿ya? Y al igual como lo hicimos con el sueldo mensual, vamos a copiar esta fórmula hacia abajo y fíjense cómo va aumentando el factor de 0,033 a 0,034, acá sube a 0,034 que podría llegar a ser incluso un 0,035, después 0,035, 0,036, 0,037, o sea, a menor cantidad de horas, el factor es más alto, por lo tanto el valor de la hora extra también va a ser mayor, ¿ya? Para el mismo sueldo. Es súper simple sacar este segundo factor de hora extra, ¿ya? No tiene mayor complejidad. Ahora, vamos con el sueldo diario. El monto del sueldo diario tiene una sola complejidad, ¿ya? Que es que yo la fórmula del sueldo diario, voy a tomar el sueldo diario, lo voy a multiplicar por los días de trabajo de la semana, ¿ya? Que pueden ser 5 o 6, pero el sueldo se paga de manera diaria, lo multiplico por los días de trabajo semanal, a ese monto le agrego la semana corrida, siempre y cuando, le voy a agregar la semana corrida, siempre y cuando la cantidad de días de trabajo sean 5 o 6. Si la cantidad de días de trabajo en la semana son 4, no aplica la semana corrida. Aunque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, es bueno que sepan que la semana corrida solo se calcula sobre, sobre trabajadores que trabajan 5 o 6 días, no que trabajan 4 o menos, ¿ya? Por lo tanto, el sueldo diario, por la cantidad de días de trabajo de la semana, más el monto de la semana corrida,
lo divido por la cantidad de horas de trabajo semanal y lo multiplico por el 1.5 para agregarle el 50%. Como nosotros queremos saber el factor se saca días de trabajo dividido las horas de trabajo semanal por 1.5. Y aquí tenemos dos casos, con 5 días y con 6 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para calcular el factor? Digo que voy a tomar los 5 días, lo divido por las horas de trabajo semanal, que serían 45, y eso lo multiplico por 1.5. Y ahí el factor me da 0,166666, 6 periódicos, ¿ya? Y lo mismo que hicimos con la otra, los otros factores, vamos a copiar eso hacia abajo, y fíjense que a medida que va bajando la cantidad de horas semanales de trabajo, va aumentando el factor, ¿ya? Mismo caso, misma fórmula, la vamos a copiar aquí y la vamos a pegar al lado. ¿Qué nos cambia en esta fórmula? Que aquí son 6 días, por lo tanto yo tomo 6 días, los divido por la cantidad de horas de trabajo a la semana y lo multiplico por 1.5. En este caso, para 6 días el factor es 0,2. Lo copio hacia abajo y aquí ya tengo mi tabla de hora extra calculada. ¿Qué quiere decir? Que yo tomando el sueldo, el concepto de sueldo, yo lo llevo a esta tabla y dependiendo la cantidad de horas de trabajo semanal y cómo esté estipulado su sueldo, si su sueldo es mensual, semanal o diario, yo puedo agarrar este factor y multiplicarlo directamente por el concepto de sueldo para saber cuánto es el valor de cada hora extra de este trabajador. ¿Ya? Chiquillo, ¿dudas? ¿Preguntas? Perfecto, Francisco. Jerry, Jaime, Karina, Anaí, Paitiare, no hay pago al 100%. Karina, la ley solo te obliga a pagar las horas extra con un recargo del 50%. Pero ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos dos trabajadores que ganan 320.500. ¿Ya? Tenemos el trabajador A y tenemos el trabajador B. Y el trabajador B también va a ganar 320.500. Este ejemplo lo voy a dar con jornada normal, pero para la siguiente clase, cuando veamos bisemanal y cuando veamos excepcional, nos vamos a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Este trabajador trabaja 45 horas semanales con sueldo mensual, por lo tanto yo para calcular su hora extra tomo la de 45 horas semanales y lo multiplico por el valor de su sueldo. Son 2.493 pesos. Pero ¿qué pasa? En jornada excepcional, el factor generalmente es de 0.873, ¿ya? Fíjate, sí, 0.873, ¿por qué me está dando más? Creo que es. Fíjate en esto. Aquí este trabajador sacó un poco más de valor por hora extra, y eso es lo que ocurre cuando tú tienes trabajadores con jornada excepcional. Los trabajadores que tienen jornada excepcional tienden a ganar un 50% más de lo que gana un trabajador que tiene jornada normal de trabajo. Entonces, cuando tú te encuentras con una persona que trabaja en una jornada excepcional, tienden a decir que a ellos la hora extra se la pagan al 100%. Y eso no es correcto. A ellos le pagan sobre el 50%, pero su factor es mayor. ¿Ya? Eso igual lo vamos a dejar más claro en la próxima clase. René, una Cuéntame. consulta. ¿Qué pasa cuando tú trabajas un día feriado, o sea, un día domingo o un día en la semana que es feriado? ¿Cómo se calcula o cuál es el factor de esa hora extra? ¿El mismo o eso es generalmente convenio o contrato colectivo, algo por el estilo? No, cuando a ti te toca trabajar un feriado, va a depender el tipo de jornada, porque no es lo mismo jornada bisemanal, jornada excepcional con jornada normal. Supongamos en un caso una jornada normal de trabajo. Por ese motivo,
te toca trabajar un día feriado. Te puede pasar porque por turno te tocaba asistir un día feriado. En ese caso, la hora extra se va a pagar sobre el 50%, ¿ya? Y tú podrías compensar y decir, no te pago la hora extra, pero te doy un día feriado la semana que viene. Y esa compensación tiene que quedar por escrito, ¿ya? Es lo uno o es lo otro, ¿ya? Y por día feriado no aplica pago al 100%. La ley no te, a ver, la ley no te limita, la ley no te limita a que puedas, si querís, pagar una hora hasta en el 200%, ningún problema, pero no menos del 50%, ¿ya? Eso quiere decir que yo puedo pagar una hora extra con sueldo mínimo, como mínimo a 2.493 pesos, pero el máximo te puedo pagar 5.000 pesos la hora extra si quieres, ¿ya? Mira, Jerry me preguntó por privado que había un formato de la cláusula para ajustar el ingreso mínimo en caso de que recibiera menos. Ah, tiene razón, Jerry. Lo que voy a hacer en este material que les voy a mandar por la clase de hoy, pues yo me comprometí respecto de la clase anterior, les voy a mandar la cláusula, ¿ya? Que ustedes deberían poner en un contrato de trabajo cuando tienen un trabajador que no tiene jornada y necesitan tener un monto a compensar para poder lograr el sueldo mínimo. Ese párrafo se lo voy a redactar y se lo envío junto con esta materia. Lo voy a dejar anotado porque si no se me va a olvidar. Ando cabeza y pollo. Ahora, viendo que nos queda poquito tiempo, les voy a mostrar. Aquí está. Valerie, esto fue lo que tú me pediste. Aquí está. Orden de servicio número 5. ¿Ya? Esto en casos calificados, el establecimiento de jornada excepcional de exclusión. Aquí está todo. Configuración legal de la facultad, tipos de actuaciones reguladas, procedimiento administrativo de la solicitud, de los formularios para faenas ubicadas dentro del centro urbano, ubicadas fuera del centro urbano, para renovación de sistemas excepcionales autorizados, de la resolución, ¿qué va a decir la resolución de autorización o rechazo, de renovación, notificación de resolución, cómo se hace, la vigencia, y más abajo, aquí, criterios para autorizar. Aquí empieza. Está referido a un caso calificado, entenderse otorgada para faena, bla, 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 bla. Aquí hay cálculo, aquí está. Lo mismo que yo les expliqué la semana pasada, cómo se calculaba el promedio semanal de la jornada excepcional, aquí está, ¿ya? Número de horas del ciclo, son 84, número de días del ciclo, y después eso 84 dividido en 14 por 7 igual a 42. Jornada 7 por 7 de 12 horas diarias, ¿ya? Y ahí, bueno, aquí están todos los procedimientos y al final, Valerie, aquí empiezan ya el F35-1, que es la de solicitud. Cómo la deben llenar, cuáles son los criterios para autorizar, qué documentos deben adjuntar, cómo, todo está aquí. Así que esto también va incluido ahora en el set que les voy a mandar por el día de hoy, ¿ya?